Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una entrevista más de Historias de Éxito. Yo soy Camilo FJ, fundador de la plataforma Digitalosaurios. En Digitalosaurios queremos apoyarte, ayudarte, acompañarte en el camino de estar en el mundo virtual, digital, con temas conscientes, con tu conciencia, tu sabiduría, de la forma más rápida y más fácil y más sencilla posible. Bueno. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Juliana Tavares. Ella es coaching de camino espiritual y transformación. Tiene una plataforma muy buena que nos va a hablar de ella dentro de un ratico y de una historia muy especial de cómo llegó ella a lograr una transformación de vida tan grande de ser una empleada insatisfecha, frustrada y buscando su camino a volverse pues gestora de una plataforma tan bonita, tener una vida independiente como nómada digital, acaba de llegar de Cozumel de México y bueno, entonces una historia muy bonita, nos va a contar de su historia personal y también nos va a entregar una herramienta clave, fundamental, que cuando yo la conocí, cuando la vi a ella, dije, uff, esa herramienta es muy importante para nosotros y es tomar decisiones no desde la cabeza, desde el ego, sino desde la vocecita que está aquí, que es la que sabe, que es la que sabe mejor las cosas. Así que bueno, Juliana, muy bienvenida. Hola Camila, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y bueno, estoy muy contenta de estar acá y de tener la oportunidad de hablar contigo otra vez. Qué rico. Bueno, entonces, Juliana, cuéntanos un poquito primero de cómo era tu situación, hace cuánto, unos 5 o 6 años tal vez. Sí, sí, 2017, 2018. Bueno, ¿cómo era la situación ahí antes de que se transformara tu vida? Bueno, mira que yo tenía un trabajo en una multinacional en Estados Unidos. Ya para ellos había trabajado antes en Colombia, aquí en Bogotá. Vivías en Estados Unidos. Sí, y llevaba varios años, casi una década, como buscando qué era lo que me gustaba. Eh, Más que saltar de trabajo en trabajo, era en el mismo trabajo, pero como con una insatisfacción constante. Y en esa búsqueda estudié una maestría en desarrollo sostenible para salvar al planeta, hice mucho coaching y cuando estaba allá en Estados Unidos viajaba mucho, hacía viajes por todas partes y uno de esos viajes fue en París. Me preguntaba, ¿cómo es que lo tengo todo? Tengo este súper trabajo que cualquier persona querría tener. Ujú, ujú. Tenía mi vida establecida en Estados Unidos, estaba viajando por el mundo, estaba en una ciudad que yo me encanta y me sentía totalmente triste, aburrida, miserable, Hmm. estresada, ansiosa. Entonces fue ahí cuando dije, no, tengo que buscar respuestas y en otro lugar, porque no las estoy encontrando en mi empleo, ni en mi trabajo, ni en lo que el libreto cultural me dijo, porque Ujú. eso es supuestamente lo que el éxito significa, ¿cierto? Entonces Sí, fue cuando empecé la búsqueda eh, y empecé a buscar por otros lados. Y desde meditación, coaching, yoga, fui al astrólogo por primera vez en mi vida, porque yo era la persona más racional del mundo, chamanes, no te imaginas. Y como que en esa explosión eh, de, 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 cosas que puse en mi sistema, en mi mente, en mi cuerpo, fue cuando todo empezó a cambiar y me empecé a dar cuenta que llevaba mucho tiempo siguiendo un sueño que ni siquiera era mío, que no me pertenecía. Y eso fue más o menos en el 2018 cuando decidí mandar todo al carajo, por decirlo así, y a empezar ujú, desde cero a crear este emprendimiento, a escribir mi libro y ayudar a las personas que pasaron por lo mismo, especialmente mujeres que no han logrado tener esa satisfacción laboral y en su vida, para que puedan empezar realmente a buscar
por donde debe buscarse y no seguir buscando en temas externos. Y esa es como el resumen de mi historia. Qué bonito. Entonces mencionaste el libro. Cuéntanos entonces de tu libro. ¿Cómo te volviste, entre otras cosas, autora? Bueno, entonces yo siempre de broma en mi vida, siempre dije, ay, voy a escribir un libro. Y tenía una amiga que tenía una vida muy loca, por decirlo caótica, pero siempre caía parada. Y yo siempre la molestaba y le decía, voy a escribir un libro sobre tu vida, voy a escribir un libro. Y, y como que era medio broma, porque en el fondo sí quería. Y en esa búsqueda, cuando todo esto pasó entre el 2017 y el 2018, me llegó un Facebook ad que me decía, escribe un libro. Y ahí empecé como, esto puede ser. Entonces apliqué, realmente es un curso que te ayuda a escribir el libro y está muy alineado. Eh, Muchas mujeres muy espirituales, eh, intentando dar un mensaje que cambiara el mundo, todas, digamos, las que estaban, las autoras. Entonces fue muy interesante. En medio de mi renuncia, de moverme de regreso para Colombia, fue que escribí el libro con esta asesoría de esta coach. Eh, y ya en más o menos 2 meses saqué todo lo que tenía dentro, todo lo que quería compartir con el mundo y salió Una vida para ser tú. Se llama el libro. Una vida para ser tú. Uh -huh. Qué bonito. Wow, qué historia. Impresionante. Bueno, y entonces, ¿cómo fue el comienzo de ya, pues, como empezar a poner también en forma virtual, digital, online, tu, tu sabiduría, tu capacidad de acompañamiento, tu experiencia? Entonces, digamos que en este proceso de escribir el libro, yo sabía que tenía que hacerle mercadeo yo misma para que las personas conocieran. Entonces fue cuando empecé a moverme en las plataformas digitales que ya conocía, que ya tenía, ya empezar a contar sobre el libro. Empecé también a entrevistar personas como parte de escribir el libro, como parte de la investigación. Entonces eso también me ayudó como a buscar personas que me escucharan, que se quisieran entrevistar conmigo. Y, y así empezó, poco a poco. Empecé a contar mi libro en YouTube, empecé a contar mi libro en Facebook, empecé a contar sobre mi libro en LinkedIn, sobre todo muy enfocada en LinkedIn también porque ahí hay muchas de las personas que están padeciendo por lo que yo mismo pasé. Y fue muy instintivo, muy intuitivo y sabía que tenía que hacer post. Y más que como una estrategia, yo empecé con mi marketing digital por como me decía el corazón, o quiero escribir sobre esto, hoy voy a escribir sobre esto, mañana voy a hacer esto, quiero hacer un live. Hice muchos lives en Facebook, como, uy, este tema lo necesitan saber. Entonces, ese fue como muy intuitivo, queriendo contar lo que, lo que me estaba pasando, lo que había aprendido y sobre todo cómo mi visión de la vida había cambiado. Cada experiencia nueva, después como de este despertar, era una forma totalmente diferente de ver el mundo y eso era lo que quería salir a contarle en redes sociales. Entonces este ha sido Ujú. como muy intuitivo, muy con lo que venga en el momento. Uh -huh. Qué bonito. Y de todas maneras no ha sido solo pues, o sea, una cama de rosas y no ha sido todo tan fácil, ¿cierto? Has tenido Sí, dificultades y has tenido que pasar por diferentes, pues, como por diferentes procesos. En la asesoría que te di hace como 2 semanas lo estábamos hablando, ¿cierto? Estábamos mirando eso. Si quieres nos cuentas un poquito, porque para las personas que están entrando o están como en este camino de tener una plataforma digital, virtual, tema de conciencia, como que uno comete errores y hace aprendizajes y da vueltas y todo, y eso hace parte también del camino. Entonces, si nos quieres contar un poquito de esa parte. sí, suena, sí, cuando uno cuenta la historia suena muy bonito, pero el momento en el que yo renuncio
eh, es como si hubiera destruido toda la vida que había tenido antes y por la que había luchado toda la vida. Desde el colegio estaba luchando para, oiga, que hay que tener un buen trabajo, hay que tener una buena profesión, hay que ser exitoso. Entonces fue como todas esas creencias, ideas, las tiré a la basura, como si realmente me despegaron parte de mí, como si hubiera muerto en cierta parte de mí. Sí, es una muerte, sí, es una forma de morir de todas maneras, sí. Y volverme a, digamos, a levantar conflictos con amigos, porque ellos no entendían lo que estaba pasando. Ujú, Incluso me hacían bullying en redes sociales, ellos mismos, mentes muy científicas, desacreditando todo lo que yo estaba diciendo. Entonces ujú. empecé a cortar amistades. eh, en mi familia, para mí fue como los defraudé. O sea, me dieron el estudio, la carrera y todo, y ahorita me enloquecí. Hijo de madre, Y sí, sí. sí, realmente. Y luego fue, ya yo dejé de tener ingresos estables y, y vienen esas Eso es dudas. uno de eso es uno de los temas más complejos en ese camino que has hecho tú, ¿cierto? Como Claro, salir de y la seguridad de la parte económica ya establecida, clara, un ingreso fijo, a estar en el vacío. total. Y la comparación con mis pares, claro, porque todo el mundo ya a los 40 tiene carro, casa, beca, todo está establecido y yo Ujú, no tenía nada, nada, es como sí, si me hubieran quitado el piso. Y, uy, sí. entonces, y todavía, después de 4 años, todavía siguen esas dudas y todavía sigue ese miedo y todavía sigue, pero si me hubiera quedado en el otro trabajo, ¿dónde estaría? ¿Sí? Ujú, Pero cuando vuelvo a mí, yo digo, no podría porque seguiría viviendo en esa insatisfacción, esa ansiedad que antes estaba. Ahorita hay dudas, pero ese miedo, esa angustia, esa ansiedad que vivía antes ya no está, ya no existe. ¿Sí? Ya me siento más libre, me siento más yo, me siento más tranquila, me siento más en paz. Entonces ujú, es cuando uno empieza a poner la balanza de qué es más importante y de confiar, porque no se trata de creer, si creer más y creer, pero cuando uno confía es cuando uno toma decisiones. Y si todavía estoy haciéndolo es porque confío en que las cosas realmente siempre van a mejorar, siempre van para adelante y siento y estoy segura que voy por el camino que quiero. Esas dudas son más de, uy, no estoy defraudando a mi familia, ¿qué van a pensar de mí? Yo todavía en estas. Pero ujú. cuando me acuerdo por qué lo hice y por qué lo estoy haciendo, ya, se me olvidan esas preocupaciones, como que me conecto con ese propósito y los miedos se van. Qué bonito, qué especial, qué chévere. Y cuéntanos un poquito cómo estás, cómo es el proceso actual en este momento, que también lo vimos la vez pasada, que tú como que de algún momento pusiste mucha energía y mucha fuerza en un nicho, por decirlo así. Lo tenías claro interiormente, sabías, este es mi nicho, esta es mi gente, lo voy a hacer aquí. Y no los resultados en el periodo de tiempo que tú los querías, que eso pues a mí me parece importante aclararlo, ¿cierto? No es que no hubo los resultados, sino que no los hubo en el periodo de tiempo que tenías en la cabeza y empezaste a moverte y a salirte de tu nicho y a salirte como de tu propio corazón y de la voz interna que te decía, estas son Total, las personas con las que quiero trabajar, ¿cierto? sí. Entonces, cuando yo empiezo a vender mi libro, y mi libro es básicamente, es como un paso a paso para encontrar tu propósito y, digamos, conseguir esa fortaleza para renunciar a su trabajo y volverte emprendedora o simplemente cambiar de trabajo o empezar a construir esa vida que realmente deseas. Eh, Vi que los resultados no estaban siendo como yo lo planeé. Yo pensaba, yo no, hago mi libro, lanzo mi programa de coaching y eso voy a tener 1.000 libros mensuales de venta, 10 clientes por mes. La Ya, mente estratega tenía ya claro el resultado. en 6 meses ya tengo toda mi vida otra vez estructurada y puedo Sí. hacer 10 veces más de lo que me ganaba antes, entonces no hay problema, todo va bien.
Y uno se da cuenta que realmente no, no empiezan a fluir. Se vende un libro al mes y pocos clientes y pocos contactos te buscan y te das cuenta que de pronto toda esta estrategia de redes sociales y esta intuición y de todo este contenido, porque yo tengo toneladas de contenido. O sea, tú vas a mi Instagram o a mi YouTube y es muchísima información. Y yo digo, pero nadie lo ha visto, pero que estoy haciendo mal. Entonces en esa frustración empiezo, bueno, y si entonces en vez de estas personas profesionales frustradas, me voy a educar a los emprendedores. Entonces hago un nuevo programa para emprendedores y vuelvo a hacer lo mismo, a lanzar el programa, a entregar contenido sobre el tema. Entonces luego me pongo, bueno, y si de pronto lo que tengo que hacer es hablar sobre masculino femenino, que es un tema que me gusta hablar, entonces voy a hacer live sobre ese tema y voy a buscar personas que tengan como esos conflictos de pareja. Y después, bueno, eso tampoco resultó, porque mejor me voy para las empresas, ellos me necesitan, voy a diseñar un programa para empresas y diseñé mi programa para empresas. Entonces empecé a contactarme con gerentes de empresas, contarles de qué se trataba el programa y todas mis redes sociales, en vez de crear como una red para cada cosa, pues era una amalgama de diferentes temas. Entonces me perdí en esa misma necesidad de necesito resultados, necesito clientes, necesito vender, necesito que me vean, necesito que me escuchen. Y Ujú. cuando ahora entras como a mis redes sociales, es una mezcla de muchas cosas, que no tiene como una identidad clara de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, después de que hablamos hace 2 semanas, pues es vital volver a mi nicho, a darme cuenta que, oiga, es que esto fue lo que he estado luchando tanto tiempo. Necesito desapegarme del resultado y volver a ese nicho y volver a que mi mensaje sea enfocado solamente a esas personas, a esas mujeres que quiero impactar. Qué bonito, claro, sí, porque eso está de todas maneras sintonizado con una misión, pues con una misión de vida, con una voz que te dice, este es mi camino, este es mi servicio, estas son las personas. Entonces ahí es donde eso nos lleva ya prácticamente ahora al tema del que nos quieres hablar ahora, porque precisamente es eso es como, como algo que vimos en la charla pasada y yo lo identifiqué, es como tal vez la cabeza, el ego, la mente estratega, dice, y entonces 5 por 17 y 17 por 40.000, 40 millones, 50 millones, entonces uno ya se va yendo por ahí y los números que está teniendo de pronto en ese luz no están en correspondencia con esa mente que está ahí como tratando de manejar la cosa, pero finalmente es donde uno se enreda, se pierde y ya se desconecta de la alegría o de las ganas de hacer algo, qué rico hacerlo, esto es lo que me gusta, como si uno se desconecta de ese lugar, de ese momento desde donde uno está haciendo las cosas, ahí es donde ya se desvirtúa todo, ¿cierto? Y ya se pierde como la magia del proceso. Exacto. Y, y se convierte en lo que tanto había luchado por tanto tiempo, tener que hacer algo porque tengo que hacerlo, que es el trabajo, no por algo Ujú, que quiero hacer. ujú. Entonces vuelve Exactamente. el estrés, la ansiedad, la desconexión entre alma, cuerpo y espíritu. Entonces, mientras más alineados estemos, las cosas se van a manifestar mejor y nos vamos a sentir realmente bien, porque como estamos tan apegados a ese resultado de éxito, eh, nos olvidamos de otras necesidades de nuestro cuerpo y de nuestra alma y de nuestro espíritu, que es realmente vivir como en propósito. Entonces volvemos a lo mismo, Ujú. a vivir en el ego y al checklist y a lo que tenemos que hacer. Y nos olvidamos, oiga, es que la vida es tan maravillosa, que no puede ser que yo vine acá a hacer simplemente esto y porque me toca y porque lo voy a vender, pero realmente qué es ese legado que quiero dejar, qué es eso que me inspira, qué es eso que, que me motiva a levantarme cada mañana. Entonces es importante como conectarse con ese verdadero ser, con esa esencia. Súper bonito, súper especial. No, bueno, entonces dale, yo creo que vamos de una vez, entonces nos hables un poquito de
que nos ayudes a aclarar y como a entender entonces cómo hace uno para no dejarse llevar por todo eso y aprender a escuchar esa vocecita. Bueno, entonces, para empezar, voy a explicarles un poco de dónde viene la intuición y de qué se trata la intuición y por qué a veces nos queda tan difícil como escucharla, como escuchar esa voz interna y escuchar esos verdaderos deseos del corazón. Entonces voy a explicarles un poco cómo es la estructura de la mente y luego vamos a hablar como de ciertos tips para saber identificar cuándo es la intuición o cuándo es el miedo, cuándo es el ego. Y al final les voy a contar un poco sobre qué hacer, o sea, cómo hago realmente para cultivar, poder escuchar a mi intuición, a mi corazón. Entonces, básicamente, espero que me estén viendo bien. Nosotros Sí, se ve muy bien. cuando nacemos, nacemos como en tres partecitas. Eh, sí, perfecto. Entonces esas tres partecitas las podemos llamar cuerpo, alma y espíritu. Entonces, no importa el nombre, lo pueden llamar como ustedes lo consideren o como su creencia espiritual les ha enseñado. Pero para explicarles un poco pues la diferencia, pues el cuerpo es básicamente todo con lo que ya venimos, lo que ya tenemos instalado cuando nacemos, que son como nuestro software, por decirlo así. Todo el ADN, la evolución, todo lo que viene en nuestro cuerpo, que ya está como preinstalado. Luego viene el alma, que es como nuestra esencia, eso como lo que yo llamo el verdadero ser. Aquí está nuestro propósito, nuestras pasiones, nuestro amor por la vida. Y en el espíritu es como esta conciencia que nos permite ver y entender, observar el universo. Hay personas que los llaman chi o el observador, podemos llamar de varias formas, pero es como la conciencia. Entonces, en nuestros primeros años de vida, cuando nacemos, empezamos a interactuar con el mundo. Entonces, esa interacción con el mundo implica aprender todo lo que está en nuestra civilización, desde lo que nos enseñan nuestros padres, la cultura, la religión, eh, la política, el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es ese propósito de esa civilización? Que realmente es muy parecido a lo que hablaba anteriormente en mi caso personal, ¿qué significa el éxito? Desde que nacemos, vamos al colegio, luego a la universidad, y todo eso que estamos aprendiendo es para poder tener la buena vida, que es ser profesionales y tener éxito profesional. Entonces, la mayoría de las personas viviendo nuestra civilización actual, lo que están haciendo es buscar esa buena vida. Entonces, todo el tiempo estamos corriendo ese programa principal de, de esta lucha por el éxito. Y es ahí donde nos concentramos. Entonces, lo que pasa es que nuestra civilización hoy poco nos enseña del cuerpo, ¿sí? Muy poco sabemos de realmente cómo alimentarnos, de realmente cómo controlar las emociones, de cómo conocer nuestro instinto. Aquí también va el instinto. Y nos vamos como alejando de él. Y también de nuestra esencia, como venimos con esa alma, eso que realmente somos, que tiene sus sueños, esos deseos, nos vamos olvidando de él también, porque todo nuestro conciencia y todo nuestro observador está enfocado en esos programas de la civilización. Entonces hay una desconexión entre todos y
y es cuando dejamos de escuchar esa voz interior, porque estamos escuchando, ¿qué? Las voces de nuestros programas. Y esa voz de nuestra alma y de nuestra esencia es lo que se llama la intuición. O sea que Y uno la puede intuición decir que sería casi como, es como el idioma, pues mejor dicho, el el idioma del idioma, alma el sería la lenguaje del alma. intuición. Ujú, exactamente. Y ella todo el tiempo nos está mandando información, pero como estamos concentrados acá, no sabemos cómo escucharla, no entendemos cómo nos habla, no entendemos qué nos quiere decir ni cómo se manifiesta. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, si vamos a tomar una decisión, eh, generalmente, pues, es, lo primero, la institución siempre nos está hablando, nos envía un mensaje, pero nosotros empezamos a codificarlo con estas limitaciones de la civilización. Y muchas veces esa intuición la vamos convirtiendo en miedos o en ideas limitantes y creemos que lo que está hablándonos es la intuición, pero ya la contaminamos con un montón de, no, si renuncio a mi trabajo, entonces me va a ir mal, esto no va a funcionar, entonces ya no voy a hacer nada en la vida, entonces ya no me van a querer, ya no me van a respetar y la intuición nunca te va a hablar así, la intuición generalmente no juzga, la intuición no tiene miedo, la intuición no critica, la intuición no te llena de razones para no actuar y para no buscar tus sueños, pero la confundimos muchas veces con ese ego o esa racionalidad. Hay algo importante acá también que hace parte de nuestra mente, que no sé cómo lo llaman en psicología, pero son lo que yo llamo samskaras, que son como las impresiones que van quedando en nuestro cuerpo. Cuando no solamente tenemos los programas, sino que vamos teniendo experiencias de vida que van grabando impresiones de cómo vemos la vida. Entonces eso también afecta muchas veces la toma de decisiones porque es algo inconsciente que está pasando. Entonces, por ejemplo, si alguien me mira feo en la calle, un extraño, inconscientemente yo me voy a sentir mal. Y puede ser que el señor esté mirando feo porque amaneció enfermo, pero entonces yo creo una impresión, uy no, este señor no me quiere. O si el ejemplo que ponía el otro día es, si me muerde un perro, a pesar de que la sociedad me dice que los perros son el mejor amigo del hombre, si me muerde un perro, pues yo voy a crear un samskara o una impresión de que no me gustan los perros. Entonces también tenemos las experiencias de vida adicionales a estos programas. Y también tenemos la sombra, que este es un concepto de Carl Jung, y la sombra se va formando porque como tenemos una esencia, tenemos una personalidad como intrínseca que ya viene por defecto, tenemos unos deseos, un propósito, y lo que hace es que contradice el programa. Mi deseo es el arte, es hacer música, es ser pintora, pero es que, oiga, es que los pintores nunca van a ser exitosos, siempre van a vivir pobres. Entonces, la sombra se va formando de esas cosas de nosotros, de nuestra esencia, que vamos ocultando porque el programa de la sociedad no lo acepta. Entonces vamos ocultando características de nosotros y exaltando otras que de pronto no es de nuestra esencia. Por ejemplo, yo soy una persona introvertida y siempre fui muy callada en mi casa, pero ser callado y no ser tan charlatán es algo que no se veía bien en mi familia. En mi familia se veía que uno tenía que expresarse, que uno tenía que hablar, que había que compartir, pero a mí me encanta estar sola en mi cuarto y no hablar con nadie. Si yo soy muy con yo. Entonces lo que hice también fue que mi ego, acá, yo exageré en otros aspectos de mi vida eso de ser extrovertida. ¿Sí? Yo tengo que ser extrovertida. Entonces en el colegio era hiper extrovertida, socialmente hiper extrovertida, pero realmente eso no es mi esencia. Mi esencia es que yo soy un poco más introvertida. Entonces muchas veces para poder eh, quedar bien con nosotros, para poder ser aceptado por la sociedad, también exageramos ciertos rasgos, lo ponemos en nuestro ego, pero realmente no es lo que nosotros somos.
¿ok? Entonces, para ya como cerrar acá este diagramita, voy a... con este. Esto, básicamente, todo esto que está acá es nuestra mente, ¿ok? Y no sé si han escuchado que básicamente el 10% de lo que de todo lo que somos, de lo que nos expresamos, de las decisiones que tomamos, eh, de cómo nos vestimos, de cómo nos peinamos, ese 10% viene del ego, que está definido por la sociedad. Y el otro 90% es todo lo que está en nuestro subconsciente. Todas esas cosas que no entendemos, que no sabemos por qué estamos tomando esas decisiones, o no sabemos por qué actuamos así, o por qué tenemos esa impresión o esa sombra. Pero realmente esto lo hemos negado y está en nuestro subconsciente porque no podemos entenderlo. Entonces, en el momento en que aprendemos a escuchar la intuición, es cuando empezamos a convertir lo que está en el subconsciente consciente, y cuando realmente podemos empezar a tener una vida más auténtica y alineada con nuestros deseos y con nuestra alma, y empezamos como a destruir, ¿sí? estos programas de la civilización que nos dan insatisfacción y que no están alineados con lo que realmente somos. También algo importante que quiero decirles acá es que cuando no escuchamos la intuición, cuando nuestra conciencia está entretenida en el día a día, en el modo automático de la supervivencia, pues lo que hace muchas veces es que la intuición empieza a hablarnos por el cuerpo. Entonces ahí es cuando nos enfermamos. Entonces, toda esta energía de, oiga, es que lo que usted necesita es esto, lo que su corazón quiere es esto, este es el camino, no lo estoy escuchando, es cuando empiezo a enfermarme, cuando tenemos estrés, cuando tenemos ansiedad. Entonces, lo que no escuchamos de nuestro alma, lo gritará el cuerpo en algún momento con una enfermedad o con estrés o con ansiedad. Entonces, por eso, de ahí viene la importancia, que tal como el mensaje que quería darles hoy, de, de por qué es importante tomar decisiones alineados con nuestra intuición, porque primero estamos aprendiendo a escuchar cuáles son los verdaderos del corazón, deseos del corazón, y no simplemente lo que me dice el programa, porque al no escucharlo, pues vamos a seguir sintiéndonos infelices. Creemos que es el próximo trabajo, que tener más salario, que cuando me gane el baloto, así voy a ser feliz, en vez de entender que realmente esa felicidad ya está adentro. También es porque al escuchar más nuestra intuición y lo que nuestro corazón quiere, todo se empieza a manifestar más fácilmente, porque cuando estamos tomando decisiones en contra de nosotros, pues el universo se confunde y te sigue dando más de lo mismo, más trabajo, más estrés, más ansiedad. En cambio, cuando empezamos a escucharnos a nosotros, pues el universo entiende que, oiga, es que realmente lo que ella quiere es esto, y empieza a traernos más de eso. Eh, como les decía, también nos ayuda a estar más saludables cuando aprendemos a escucharnos a nosotros, a tomar decisiones por nosotros, no decisiones por el que dirán. También cuidamos nuestra salud, nuestro estrés, nuestra psicología. Eh, y empezamos también a diferenciar si lo que estamos sintiendo es miedo o emoción. Como no sabemos entender nuestras voces internas, nuestras emociones, cómo nos habla nuestro cuerpo, eh, es imposible entender qué es lo que estamos sintiendo. Entonces muchas veces siempre sentimos, creemos que es miedo. No, 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 es que no. Cuando realmente a veces es emoción o cuando a veces es felicidad. Todo lo vamos como mezclando y no tenemos claridad de esos tonos energéticos que nos habla la intuición. Y, y nos queda muy difícil tener una vida auténtica cuando estamos solamente decidiendo con este ego y no con lo que realmente yo quiero, con los deseos que quiero. Y es importante saber cómo empezamos a escuchar esa intuición, o sea, cuáles son esas características. Entonces, una de las características de la intuición es que es atemporal. La intuición te habla en el momento. La intuición no te puede hablar ni en el pasado, ni te puede hablar en el futuro.
es instantáneo. Entonces, cuando quieres alquilar un lugar donde vivir o algo y llegas, la primera sensación que sientes es la intuición. Pero claramente luego viene la mente. No, ese lugar es muy seguro, está muy viejo, está muy feo y totalmente ignoras lo que te dijo el primer mensaje. Eso también es importante, es lo primero que escuchas, es esa primera reacción, esa primera voz interior que te habla de la intuición. También la intuición, como les decía ahorita, no juzga, no culpa, no tiene miedo. Entonces, cuando empezamos a meterle pensamientos y sensaciones y emociones fuertes, ya deja de ser intuición y se convierte más como en miedo que en otra cosa. Y no tiene exceso de pensamientos, es más como una voz interior, pero que no habla con pensamientos claros, ni con conclusiones, ni con emociones fuertes. ¿Y cómo la podemos empezar a trabajar? Es por medio de la meditación, es la mejor forma de hacerlo. Y es una meditación que es más como la vipassana o el mindfulness, porque muchas personas que meditan están muy acostumbrados a la meditación guiada, y esa meditación guiada pues te aleja mucho a veces a lo que te están diciendo. Entonces, por eso es importante aprender a meditar con nosotros, con nuestro silencio, con nuestra respiración, en nuestro espacio, en nuestra mente, y sin tanto distracción, sin música, sin otras voces, sino con nosotros mismos. También pueden empezar en sus meditaciones a hacerse preguntas, cuáles son esas respuestas que están buscando, y empezar en ese silencio, en esa meditación, empezar a hacer esas preguntas de qué hacer, qué puedo hacer en esta situación, cuál es la mejor decisión. Y poco a poco van realmente escuchando qué es lo que les está diciendo su propio corazón, y quedarse en esas preguntas más o menos 10, 15, 20 minutos y empezar a escuchar y a entender y a observar y no seguir como creando esa discusión interna, pero si hago esto, ¿qué me pasa? Pero no, sino simplemente observar qué es lo que tu cuerpo te dice física, emocionalmente, con voces internas, con ideas, cuando te haces esas preguntas y cuando quieres empezar a escucharla mejor y a entenderla mejor. Y también el trabajo en la sombra, que es parte de lo que yo enseño a mis coaches, es empezar a reconocer qué es eso que está detrás del ego, qué son esas emociones, qué son esas partes de nosotros que hemos reprimido, y traerlas a la luz. Porque cuando lo vamos trayendo a la luz, pues vamos eliminando esa sombra y nos queda también más fácil empezar a tener un canal más limpio, directo con nuestra intuición. Entonces, eso es como parte de las recomendaciones que les hago, y también que sean muy sinceros con ustedes mismos, porque a veces creemos que somos felices porque estamos siguiendo el paso a paso, pero a sincerarse y darse cuenta como la embarré con mis decisiones, no soy feliz en este espacio, no soy feliz aquí, es muy difícil. Yo creo que de mi proceso, ese paso de darme cuenta que era infeliz, ese paso de darme cuenta que no estaba satisfecha después de luchar por décadas a estar en ese punto, es el momento más difícil, pero lo necesitaba realmente decir, oiga, es que esta no es la vida que yo quiero. Si fuera la vida que quiero, que mi corazón quiere, pues estaría tranquila, feliz, no estaría estresada, ansiosa. Y es enfrentarse con, oiga, es realmente esto lo que quiero, lo que estoy buscando. Entonces empezar a ser más sinceros con nosotros mismos y a ponernos en el telescopio si esa es realmente la vida que queremos, si es esto lo que queremos estar haciendo por el resto de los 20, 30, 40 años de vida que nos quedan. Ya, creo que eso era básicamente lo que quería compartirles. Cami, no sé si tú tienes preguntas. Pues muy valioso eso que nos cuentas, muy aclarador, ayuda mucho, muy importante porque lo vivo yo también todo el tiempo en el día a día. Es como cuando uno tiene un impulso, qué bueno, una idea, hacer esto, lo otro. Entonces, como que yo lo que he ido aprendiendo con el tiempo es como que no
obedecer automáticamente una idea que tiene a hacer esto, ir allá, moverse, tal, sino que ponerle un poquito como viene una idea, un impulso, algo, es como primero poner un signo de interrogación y observación. Esa idea, cómo se siente, viene, se siente bien, es realmente lo que yo quiero hacer, lo que quiero hacer en este momento, es como darle un poquito de como de espacio, como observarla con luz, digo yo, pues como para ver si, a ver realmente de dónde viene ese impulso y esa idea, porque de todas maneras el ego es muy astuto, el ego lo pone a uno a voltear si uno se deja, o sea, en alemán se dice, lo toma uno del análisis y lo pone a dar vueltas. Y la sombra Y, también, ella es muy tricky, la ella te sombra, engaña todo el tiempo, exactamente. sí. Ujú. Todo el tiempo te engaña y te quieres llevar como por donde no es, o sea, es como que hay una vocecita, es como que esa parte está tratando de sacarlo a uno del caminito, entonces es como que primero como una pausita y como no ser tan impulsivo. Y otra cosa pues que yo he descubierto es meditación activa, pero una meditación activa, salir a caminar en la naturaleza solo, sin hablar con nadie, por ejemplo, movimiento físico de alguna manera. Digamos, en este momento yo estoy practicando apnea y estoy feliz, eso es una meditación. Y entonces ahí la mente se desconecta, el cuerpo está actuando y está uno desconectado de todo y de pronto les llega una idea así como, ¡pah! Y dice, ah, claro, es lo que yo estaba necesitando, está. Y se siente aquí, uno lo siente, uno dice, se siente bien, se siente rico, es como un impulso, o esa idea, ese impulso, es como que se siente como que, qué rico. Y después viene a la mente, no, pero entonces esto, y pero lo otro, pero no, eso no es una buena idea, porque eso para mí casi que es una confirmación. Sí, entonces era la voz de la intuición, porque entonces ya llega la sombra y le dice a uno, no vaya a hacer eso, porque si hace eso le pasa esto, y si hace eso le El pasa lo saboteador. otro. Y cuidado. Entonces, cuando a mí me pasa, yo digo, sí, entonces sí es mi intuición. Y entonces darle un poquito de menos importancia, de menos peso a la voz de la sombra y del saboteador, ¿cierto? Ujú, de acuerdo. Eso que dices es muy importante de la meditación activa, yo también lo llamo como mindfulness, y es saber que podemos practicarlo incluso cuando nos estamos tomando un café. ¿Sí me entiendes? O sea, ya Ujú, estamos tan, o cuando nos estamos bañando o lavando los dientes, estamos tan pegados a los pensamientos que nos queda muy difícil volver como a ese momento presente. Entonces, entenderte que también la meditación puede pasar en cualquier momento. Simplemente es ujú. pensar en la actividad, conectarse con ella, conectarse con las sensaciones, con el aroma, con la sensación del agua, sí, entonces es entender también que esa meditación no tiene que ser media hora sentado en posición del loto, sino que realmente es algo que puede pasar todo el tiempo en nuestra vida, estar en el presente. Así es, exactamente. Son las cosas en los momentos, situaciones en las que yo veo que la mente baja, y cuando la mente baja, ahí es el momento en que la intuición se vuelve más fácil de reconocer y como que se hace más alta la voz de la intuición y se siente, el cuerpo lo siente. Simplemente se siente bien, se siente muy bien, Exacto. pero es Se adentro. siente como una Sí, así paz, es. ¿sí? Más que una super emoción, es como, como una paz, como si algo Exactamente. hiciera clic. Es Eso hace clic y es como una onda de paz que se expande, que trae una idea. Y al contrario, el ego es como, ay, pucha, si hago eso, qué miedo, ay, si hago eso, me va a pasar eso, si hago eso, me va a pasar. Entonces, como que es la manera en que yo he aprendido cómo diferenciar esas dos vocecitas. De acuerdo. Y es menos acelerada, la intuición es más como, ¡pa! Algo importante es que cuando empezamos a escucharla y decidimos, según las voces de ella, de la intuición, ese miedo al resultado se pierde. Sí, es como, ay no, por acá es. Y como que uno confía, me voy a ir por acá. Pero cuando estamos tomando las Ujú. decisiones de otra forma por el ego, se llena de miedo y de, uy, ¿y si nos hay? Entonces también eso nos ayuda a manejar los niveles de estrés y angustia, ansiedad, porque estamos yéndonos por el lado de la confianza. Entonces también como que se disuelve ese miedo y esa angustia. Qué bonito, súper, muchas gracias. Sí, bueno, espero entonces
les haya traído alguna acá, porque en el camino de uno hacer proyectos, sacar un producto, voy a hacer un curso, voy a hablar de tema, voy a hacer contenido, no sé, de YouTube o un podcast, voy a hacer esto y lo otro. Cuando uno está tomando decisiones de negocio, entre comillas, ese es el juego permanente que está ahí todo el tiempo andando, y me parece que ayuda mucho cuando uno se aprende a alinearse y a situarse, y eso hace que el camino sea, que uno se lo pueda disfrutar, porque finalmente, si uno no lo disfruta, si uno no se lo goza, si uno no se sienta aquí donde estoy yo, tengo una vista espectacular, estoy en la naturaleza, estoy hablando con una persona tan maravillosa. O sea, si yo no me puedo disfrutar esto, ni sé cuántas personas están viendo, no sé si hay alguien que lo está viendo, me importa un... Ujú, No me así es. importa, Es porque hacerlo me lo por estoy nosotros, disfrutando. sí. Ujú, exacto. Cuando lo dejamos de disfrutar es cuando es forzado, es cuando ya no estamos yendo por el lado que es. Mm. Exactamente. Qué bonito. ¿Alguna reflexión para dejarnos, Juliana? Ah, bueno, pues ahorita, Eh, bueno, sí, no, primero la reflexión y ya después nos cuentas dónde te podemos encontrar. Si te, ok, pues ya, nada, que empiecen a hacer la tarea de escuchar a su corazón, a su intuición, a su alma, a su verdadero ser, y que lo pongan en la mesa para tomar decisiones y dejemos un poquito al súper racional, que muchas veces se disfraza de racionalidad, pero es el saboteador interno que tenemos, y, y que realmente confiemos en nosotros, que entendamos que tenemos un propósito en la vida, que, que esos sueños, esos deseos del corazón se pueden convertir en realidad. Cuando yo miro mi vida ahorita y bien diferente a lo que había planeado, me doy cuenta que, oiga, es que yo planeé una vida que no era, pero estoy donde quiero estar porque me siento feliz, no hay un lugar diferente en el que quisiera estar. Entonces, a medida que más nos escuchamos a nosotros, más vamos construyendo una vida que nos va a dar más paz y tranquilidad. qué bonito, muchas gracias. Entonces, tu proyecto, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Ok, estoy básicamente en YouTube, en Juliana Tavares, se llama mi canal, y en Instagram me pueden encontrar como coaching disruptivo. Ahí es donde tengo la mayoría de mi contenido y donde, digamos, voy a esforzar mi estrategia de ahora en adelante. Y por ahí mismo me pueden escribir. Y también tengo mi página web, que es onelife2you.com. Y ahí también están los programas, están los eventos, hay blogs, hay muchos blogs también de estos mismos temas para aprender básicamente a escucharnos, entendernos, y también temas de cómo entender el mundo, porque muchas veces creemos que estamos mezclados con todo lo que está en el exterior, pero a veces es importante tomar como un paso atrás y observar que el mundo no necesariamente es lo que creemos y es lo que nos han dicho. Entonces, onelife2you.com para ver más contenido. Eh, Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Seguimos en contacto y Muchas gracias. muchas gracias por haber estado acá y entregarnos ese testimonio tan bonito y tan motivador. Muchas gracias por invitarme y espero que no sea la última vez. Seguro que no, seguro que Ok, no. un abrazo. Bueno, a todos ustedes, gracias por haber estado acá presentes. Un abrazo. Chao.